Pues hola a todos. Ante todo y antes de que se me olvide, desearos felices Navidades a todos los aquí presentes. Y un año más estamos celebrando esta exposición monográfica. Uno de los artistas que lleva con nosotras más años, yo pienso, Yo creo que sí. Javier Torices, aunque no se nos note, pero ya es un artista que viene de Van Dyck. O sea que imaginaros, llevamos 11 años con la nueva galería, más 30 en Van Dyck. Yo creo que llevamos juntos entre 14 o 16 años. O sea, se dice pronto. Recuerdo que la primera etapa de Torices, que ya era espectacular, era sobre todo temas urbanos, Sí, y pintaba, y de hecho tenemos muchos clientes que le hicieron encargos con temas de Madrid o de Sevilla o de temas realmente muy urbanos donde el agua prácticamente no existía. Pero es a partir de un viaje a Nueva York donde el agua se hace presente en su obra, al principio de una manera más tímida, pero cada vez iba cobrando más protagonismo en toda su producción, siendo en estos momentos, yo me atrevería a decir, que el mejor marinista de arte contemporáneo que hay en España. Eso, él me dirá, Aurora, no. Yo te doy las gracias. No, os lo puedo asegurar. Las colas que había en su exposición en la Sala del Retiro, en Casa de Vacas, o sea, eran increíbles, Y era que la exposición que montó allí fue como una retrospectiva de su trabajo, y había piezas de 4 metros, o sea, por 2, o sea, era el mar, estaba sumergido dentro, o sea, realmente espectacular. Entonces, lo que yo quería hoy con esta exposición, y aprovechando que tenemos aquí a Javier, era que nos explicase un poco, como veis son marinas, pero cada marina tiene su peculiaridad, son mares diferentes, son colores diferentes, son texturas incluso diferentes, ¿verdad? Sí. Y luego un guiño que ha hecho a nuestra ciudad, a Gijón, que yo siempre le agradezco muchísimo porque Gijón no puede ser más bonita. Y prueba de ello es su pintura, tanto en esa pieza grande como en 2 pequeñas que están en el escaparate, que es un homenaje que ha hecho a Gijón. Así que, Javi, te dejo para que nos puedas explicar un poco sobre tu técnica y sobre la temática que has traído a esta exposición. Muy bien. Pues nada, sobre todo daros las gracias por acercarnos a la inauguración y compartir este momento con nosotros. Por supuesto, darle gracias a Aurora por la oportunidad una vez más. Ya está en mi 6ª exposición monográfica en esta galería. Y siempre estoy muy agradecido de venir a Gijón porque aquí me acogéis con los brazos abiertos, tanto crítica como público. Es una maravilla. Estoy encantado de estar aquí. Así que, bueno, contaros que esta exposición se titula Tálaso, que viene del griego, de Tálasa, que significa mar. También viene de un término que acuñó un médico y científico que se llama René Quintón a principios del siglo XX, y acuñó la talasoterapia, que él se dio cuenta que dentro del cuerpo humano los componentes que tenemos tienen mucho que ver con cómo está compuesto el mar. Entonces hizo un plasma basado en el agua de mar, con el cual curó a muchísimas personas en su momento que tenían enfermedades incurables, y él consigue hacerlo con esto, ¿no? Entonces es un poco el hilo conductor, ya que yo me dedico a pintar el mar, y también me he podido dar cuenta que de alguna manera mis obras curan, así dicho un poco por encima, ¿no? Esta exposición que hablaba Aurora en Madrid, de la retrospectiva, tanto la sala era muy grande como el formato también. Enorme. Entonces, sí, muy grande. Había obras de 6 metros, de 4 metros. El público se sentía un poco inmerso en todo aquello, ¿no? Y yo notaba que había una emoción especial en la gente que lo miraba. Incluso había gente que llegaba a llorar viendo las obras, ¿no? A mí me sorprendió mucho. Yo sabía que mi obra emocionaba, pero no hasta esos niveles. Y bueno, pues luego les preguntaba, ¿no? A ver por qué esa emoción y de dónde venía. Alguno le venía de su cabeza, se fue a la infancia, otro se le fue a la juventud, otro quizá un familiar que había fallecido, ¿no? Entonces esto a mí me hizo replantearme un poco el tema, el por qué mis cuadros tienen esa conexión emocional con las personas, ¿no? Viendo también todo lo que hizo René Quintón, vi que el agua, bueno, ya lo sabemos todos que es curativa, ¿no? Y el mar es curativo, tanto para el cuerpo como para la mente y para el espíritu. Así que ahora pinto de otra manera, pinto un poco no queriendo provocar esto, sino motivado por esto. Y por eso le he llamado Tálaso a esta exposición. Así que nada, muchas gracias por venir a todos y espero que os sumerjáis en ello.
En todo caso, yo quería hacerle una pregunta, porque yo, y vosotros también podéis, porque realmente estamos en familia, como veis, ¿no? Pues eso. Técnicamente, tu obra se podría encasillar como pintura realista, no hiperrealista, porque cuando te acercas ves su pincelada, con lo cual ves perfectamente que es pintura, pero en el momento que te alejas un poco, la mente te hace dudar y dices, ¿estoy ante una fotografía o estoy ante realmente una pintura? Obviamente es una pintura. Técnicamente es muy complejo, o sea, cuéntanos un poco cómo es tu técnica, porque pintar el mar con este movimiento, llega un momento que, por ejemplo, que parece que estás en alta mar, como lo mires fijamente, te llega hasta marear. Sí. Es decir, ¿cómo lo consigues? Bueno, la técnica en sí, yo lo que trato es que la propia pintura hable por sí misma. Entonces, que haga su trabajo. Aparte de que yo haga el mío, que la pintura haga el suyo. Para que ella haga el suyo, yo tengo que estar conectado a lo que está pasando en el cuadro. El cuadro a veces hago una aguada, una mancha y hace unas formas que son las que da la propia pintura en sí. Yo tengo que saberlas respetar, las que son válidas y las que no. Ese es mi trabajo real, interpretar todo esto. Y luego, aparte, ya dar forma y todo lo que yo quiera poner en la obra, ¿no? Con esto lo que se consigue es que la obra sea fresca y sea real y de tal modo que no se abigarre. Porque habréis podido ver muchas veces marinas, sobre todo, o paisajes, donde lo ves y dices, sí, es bonito, pero no me lo creo. Está un poco como duro, como un poquito agarrotado, ¿no? Y es porque normalmente el pintor se obsesiona en querer poner todos los detalles o hacerlo todo pintado, y no es necesario. Lo que es importante es que la propia pintura dé ese aspecto fresco, ¿no? Es lo más difícil de todo en esta técnica. Entonces yo lo consigo de esta manera y poco a poco he ido apurándolo cada vez más y apretándolo cada vez más hasta que he conseguido este realismo donde si uno se acerca a la obra, se acerca mucho, podréis ver eso, que la pintura se rompe, se burbujea, hace su trabajo. Hay manchas que son simplemente manchas. E incluso si te acercas parece un poco abstracción. Pero cuando te alejas sucede lo que dice Aurora. Se construye la imagen de nuestro cerebro y hay como un clic de repente en la mente que no sabe muy bien lo que está pasando. Parece algo como mágico. Y creo que en ese punto concreto es donde surge la emoción de la persona que lo ve. No le pasa a todo el mundo, pero al que le pasa, de repente hay algo en su cabeza que no le sostiene, que no sabe lo que le está sucediendo. Es algo que yo no puedo manejar, no es tangible, yo simplemente trabajo y voy haciendo de manera intuitiva, pero luego tengo la suerte de poder ver que esto sucede. Claro, qué maravilla. ¿Y qué has querido traer aquí? Porque son playas y mares, pero son muy diferentes. ¿Qué es lo que has querido traer a esta exposición de Talaso? Bueno, digamos que hay un poquito de todo, ¿no? Tenemos el mar Cantábrico, el Atlántico, el Mediterráneo y luego estos guiños a Gijón. Como veis, aunque sean mares diferentes, la luz es muy parecida. Yo siempre busco el contraluz, donde tenemos el sol de frente y el agua que brilla con los propios rayos del sol, ¿no? Eso es lo que más me gusta a mí provocar. Y si no está esa contraluz, tiene que estar a través de la ola, que es cuando la ola se levanta, pasa la luz a través de la ola y se ve esa transparencia. La luz siempre está presente, de una manera o de otra. Pero esa es mi búsqueda realmente. No suelo buscar días nublados, ni suelo buscar donde no hay contraluz. De hecho, en los títulos de la obra de Torices es muy interesante porque pone el título y luego pone la hora del día, como los impresionistas, ¿os acordáis? ¿Por qué? Porque la hora del día es fundamental, ¿no? Con la luz, ¿no? Para determinar que realmente la luz incide de esa manera sobre el mar o sobre el objeto que sea, ¿no? Es un poco un guiño a la fotografía también, porque yo para trabajar utilizo mucho la fotografía, sobre todo la inspiración la busco con la cámara en mano cuando me voy al mar, disparo miles de fotos, ahí es donde yo busco la inspiración. Luego el resto es otro proceso, ya no tiene que ver con la inspiración, porque la inspiración es el tema, lo que voy a pintar. El resto ya es cómo lo voy a desarrollar, ¿no? Y lo que voy a poner yo de mi mente y de mi experiencia de haber estado en el mar, lo que yo voy a poner en el cuadro. ¿Es importante para ti a la hora de hacer un cuadro o un encargo? Lo digo porque me acaba de llamar un señor de Puerto Rico y me dice, Aurora, estoy flipando con el catálogo que le habíamos mandado. Es un gran coleccionista nuestro, que hicimos en Miami hace unos años. Y me dice, pero a mí lo que me encantaría sería mi playa, o sea, la playa que tengo o en Puerto Rico o en Miami. Y entonces me ha mandado ahora fotografías, pero la pregunta está,
Tú podrías hacer una obra de una fotografía o, como yo creo, vas a tener que venir a Miami o a Puerto Rico, ¿verdad? Porque digamos que la fotografía es, vale, se queda así, pero tú siempre pintas al natural, Sí. ¿no? Que Sí, es un poco lo que yo decía. Yo tengo que haber vivido el lugar, si no, no sale igual. No sale igual y aparte yo he estado en el Caribe varias veces y he tratado de pintarlo y hay veces que no hay manera. De manera, los mares que más me atraen casualmente son los nuestros, los que tenemos alrededor de la península. Porque cuando he tratado de hacer otros mares, no me motiva. Yo voy al Caribe y es precioso para bañarse unas vacaciones, hacer buenas fotos y ya está. Porque pictóricamente es aburrido. Pues ten cuidado, no tiene vas a tener que matices. hacer algo, Y te va a encantar, Si vamos a Miami, el Caribe claro, te va a claro. chiflar, Depende de los lugares. Cuando estuve pues, en Jamaica, por ejemplo, no saqué ningún tema. Bien, Pues bueno, pues no salió. Es que yo tengo que ir y que ese mar me hable y me diga algo. Si no me yo lo creo dice, que la emoción reside en eso, en que Claro. primero te tienes que emocionar tú Claro. para ser capaz de transmitirlo, creo yo, ¿no? Claro. así que bueno, Pues probablemente quizá tengáis cuando vayamos a problema, Miami ya veremos. Sí, yo creo que efectivamente hay un tema ahí. Pues no sé si tenéis alguna pregunta que queráis hacerle. Es que se me ocurre que me lo imagino pintando, acercándose al lienzo, volviendo para atrás. Así es. Para atrás, así como estás constantemente, imagino, ¿no? Sí. Porque la perspectiva de tu mano encima del pincel no tiene nada que ver con pones 2 metros hacia atrás. Estás todo Efectivamente. viajando. Es así, no es continuo, no es 3 pinceladas y me voy, 3 pinceladas y me voy, sino que yo voy construyendo mentalmente lo que está sucediendo en lo que estoy pintando, ¿no? Empiezo con masas grandes de color y empiezo a dar las primeras formas y a medida que voy dando detalles, ahí es donde empieza ese proceso. También al principio, que es donde está la luz, en las primeras manchas es donde se va a ver la luz del cuadro, ahí también me tengo que alejar. Pero sí, quizá hago una sesión de, imagínate, 3/4 de hora, 1 hora, estoy trabajando, estoy pensando lo que va a pasar de lejos, me alejo y compruebo si pasa lo que yo pretendo. Suele pasar, afortunadamente. Ahora ya sí, porque ya, claro, la trayectoria es muy larga y ahora ya sí mi objetivo lo cumplo. Pero he pasado años y años y años donde volvía para atrás y decía, no, esto no puede ser, ¿no? Y lo tapaba y así, ¿no? El aprendizaje. Ahora ya la técnica está muy depurada y ahora ya me alejo, llego al cuadro, digo, vale, pues falla esto, falla el otro. También hay que dejarlo descansar, es muy importante. Lo puedo estar pintando creyendo que está muy bien y al día siguiente verlo con otros ojos. Entonces hay que dejar los cuadros también que reposen y al día siguiente decir, pues le falta esto, le sobra aquello. ¿Trabajas solo Sí. un cuadro? O sea, quiero decir, no dejas uno reposar y te pones con otro, hasta que no acabas uno. Trabajo normalmente en 2. Siempre estoy con uno que ya estoy casi acabando, cuando estoy desde la mitad hacia el final ya empiezo con el siguiente, porque son procesos diferentes, entonces se van solapando uno al otro. Normalmente estoy en 2, como mucho en 3, pero normalmente en 2. Bueno, yo iba a hacer exactamente la misma pregunta que has hecho tú. Si empezabas un cuadro y lo terminabas, o si los ibas intercalando. Eso es. Por respondido ya. Claro, Los intercalo, pero no estoy con varios, o sea, no estoy con uno y digo, vale, al barco me pongo ahora con... No, es como un proceso ya, como un mecanismo, donde yo empiezo uno, cuando ya voy por la mitad empiezo el siguiente, y ese ya lo termino, de un tirón, no me voy al otro y empiezo a ir bandazos. Pero eso sí, tiene esos procesos donde yo lo tengo que dejar reposar y que coja su pozo para que quede como debe quedar. ¿Alguna pregunta más que os apetezca? O si no, ya le dejamos para que podáis acercaros a él y preguntarle lo que os apetezca. Sobre la Sí. obra en Madrid, ya no está en exposición. No, esto fue hace 3 años, en el 22, y duró un mes aproximadamente, y como ha dicho Aurora, pasaron cerca de 30.000 personas, había colas. Era y increíble, todo las para colas. entrar. Yo estuve ahí en la inauguración y luego fui constantemente y increíble las colas que había. Claro, y al ser retrospectiva era obra que ya estaba en coleccionistas, ya los tenían, me los cedieron, porque yo no abarco a una sala tan grande con un formato tan grande. Entonces me cedieron los cuadros, se transportaron a la exposición, se hizo la exposición y se le devolvió a los coleccionistas. No obstante, hay vídeos de esa exposición, por si os apetece verlos, que están colgados en YouTube. Y os lo recomiendo porque realmente la exposición es impresionante. Y no sé si conocéis la sala de Casa de Vacas, pero ¿cuántos metros cuadrados tiene? No sé, muy grande. 1000 y pico o más, o sea, increíble, o sea, es una exposición que alberga una colección importantísima. Con el nombre de él se busca en YouTube simplemente. Sí, yo creo que pones el título que era Orígenes, me parece que era Origen, el título de Origen. la exposición,
Origen y Sala Casa de Vacas en Sí, el Retiro en y Madrid. y en mi canal de YouTube también la podéis ver. Eso, Javier Torices, ahí hay y entráis. vídeos. Y merece la pena, de verdad, ¿eh? O sea, llevaros una copa o lo que queráis para disfrutar, poner la música envolvente. El traje de sirena. ¿Eh? Pues el traje de sirena, efectivamente, sí. Pero eso es para poner el vídeo tranquilos y disfrutar. Pero traeré, si algo bonito. Sí. En el vídeo que ha puesto Aurora en el monitor, que da el escaparate, ahí se ve una parte de esa exposición y algunos testimonios de las personas que lo visitaron. Sí, y yo también doy fe de haber visto a la gente realmente emocionarse, sobre todo ante el cuadro grande, o sea, estar solos delante de ese cuadro y que se le caían las lágrimas y que yo, ¿pero esto qué es? Sí. Es como una aparición, ¿qué pasa aquí, no? Y no, es de la emoción que tenía esa exposición, que tenía además sonido, sí. Entonces entrabas en el mar, oías el ruido del mar, veías esas piezas de 4 y 6 metros tan espectaculares, porque aquí todas son espectaculares, pero tienen un tamaño mucho más contenido. Pero allí eran piezas de 4 y 6 metros. Es sí, que una era casi como mar. Esta pared, un poquito más pequeña de esta pared. Increíble, entonces sí que es verdad que te emocionaba, ¿eh? Te emocionaba. Sí, yo en pintura he ido a muchos museos y exposiciones, nunca había visto un fenómeno parecido. Siempre, y me fijo cómo reacciona la gente cuando está viendo obras, ¿no? Nunca lo había visto y cuando me sucedió a mí, la verdad, primero me emocionó muchísimo y después traté de buscarle el porqué. Y luego, aparte de esto, aparte de la emoción que sufrieron, también hubo gente que me comentó sus propias experiencias y algunas tenían mucho que ver con el tema de la curación. Había gente que había pasado procesos de cáncer, hubo un testimonio de un chico que se fue sobrecogedor, que fue un militar que le había explotado una bomba manipulándola y había pasado no sé cuánto tiempo en coma y bueno, lo había pasado horriblemente mal, había estado ciego más de un año y me dio las gracias por haber podido recuperar la vista para ver la obra. Claro, cuando me dijo eso, claro. Mi mujer y yo nos pusimos a llorar, bueno, mi mujer está aquí, ya está llorando. Claro, es que te llega al alma, ¿no? Fue muy impresionante. Entonces, bueno. Pues, y yo pienso también, no sé qué opináis vosotros, pero yo pienso que parte del éxito de esa emoción que te hace conectar con la obra de Torices está en que no hace falta entender para ver una exposición de Javier Torices. O sea, ¿te gusta o no te gusta? Que puede haber gustos para todos, pero el mar, lo que es indudable es que técnicamente es imposible hacerlo mejor. Entonces, ¿verdad? Entonces el mar tiene ese efecto que dices tú, Dios mío, ¿cómo se puede pintar? ¿Cómo se puede tener estas manos para hacer este tipo de obra, ¿no? Entonces yo creo que todo el mundo, conozca más o conozca menos el tema del arte contemporáneo, se emociona ante una obra. Y el arte es eso, el arte es que es emoción. Realmente no hace falta entender, no. Lo que hace falta es sentir. Claro. Si uno siente y tiene emociones, no hay que hablar más. Sí, Cualquier obra que tenga ese contenido te va a emocionar y te va a hacer que vibrar de alguna manera. Sí. Bueno, ya no me enrollo más, ya os dejo con Javier, si no, no callo. Sí. ¿Hubo alguna obra que después de finalizarla no hayas podido desprenderte de ella? Bueno, las de primera época, que no son mares, son obras de investigación. Cuando uno está en la búsqueda del estilo y de la identidad, ahí va trabajando múltiples cosas, que algunas son auténticas locuras, hasta que encontré que mi identidad realmente, porque también jugueteé mucho con la abstracción en mi juventud, la abstracción y la figuración, andaba ahí en ese medio camino, ¿no? Hasta que me di cuenta que realmente yo era realista, que mi sentimiento era realista y mi proyección intelectual y de creación era realista. Cuando ya asumí esto es cuando empecé con los temas urbanos y ya todo cambió, ya era una dirección, ya no había búsqueda ni coqueteos. Entonces de esa época sí tengo alguna obra. ¿Sí? Me llama la atención que ha desaparecido por completo la figura humana, que la habías mencionado en la última exposición. Sí, en esta exposición sí, porque me quería centrar en el mar, como por todo esto de la talasoterapia y demás, ¿no? Pero lo sigo trabajando, sobre todo el tema de los surfistas, me sigue gustando mucho. Aquí hicimos una exposición que fue Surfers, y sí, siempre es una anécdota dentro del cuadro, porque nunca es protagonista,
Pero sí, suele ser un surfista que camina, uno que sale del agua. Bueno, y el éxito que tuvieron, ¿verdad? Porque además aquí en Gijón, que todo el mundo o mucha gente hace surf, venían los surfistas y decían, bueno, es que yo me veo identificado en esa obra, ese soy yo. Yo, pues seguramente que sí, ¿verdad? Y los surfistas de Nazaret, Y los de la ola más grande Nazaret, del mundo. es verdad, que había olas así espectaculares. Sí que es verdad. Y vino gente y decía, es que es tal cual el mar, es que es ese, es ese. Sí, sí. Así es que muy ya la emocionante. figura humana la sigo tratando, en esta exposición no, pero sí, a veces también he hecho a alguna persona que monta a caballo, pero visto desde muy lejos, cosas así. Son pequeños detalles. El humano con la naturaleza tiene que estar en su justa medida. La naturaleza es grande y el humano es pequeño. Sí, sí, sí. Pero de todas las maneras, yo, mi opinión es que así como los cuadros urbanos y eran maravillosos, de hecho seguimos teniendo encargos de ese tipo de cuadros, en lo que es insuperable, en mi opinión, y llevo muchos años viendo pintura, es en el tratamiento técnico del mar. O sea, yo no conozco a nadie que pinte. Eduardo Sanz pintaba de maravilla también el mar, pero yo creo que es Eduardo Sanz, que ya falleció, pero digo actualmente, es Javier Torices. De verdad, técnicamente es muy complicado y lo haces de maravilla. Así que es un privilegio para nosotros, un año más tenerte con nosotros y para nosotros también compartirlo con todos vosotros y que nos arropéis, porque sin vosotros no tendría sentido hacer ninguna exposición ni nada. Así que muchas gracias y disfrutar de la exposición. Muchas gracias a todos.